Muchas gracias por la compañía. Este lunes, el ministro de Salud Pública ha ofrecido su informe número 18 sobre el estado del coronavirus en la República Dominicana. Ha sido una rueda de prensa relativamente corta en la que el ministro ha ofrecido algunas informaciones sobre temas generales relacionados principalmente con los laboratorios, los procedimientos de ampliación de autorizaciones en República Dominicana para que haya más personal, incluyendo el personal médico, que pueda realizar tanto las pruebas PGR como las pruebas rápidas que el Ministerio de Salud ha establecido. Igualmente se está entrenando algunos laboratorios, como el laboratorio Patria Rivas. Hay otros laboratorios, como el laboratorio del Centro de Telemedicina y Medicina Avanzada, CEDIMAP, y algunos otros laboratorios que están siendo revisados en el país. Es muy importante lo que ha dicho el ministro de Salud Pública, que en República Dominicana, de las pruebas que se han aplicado, el 33% resulta con positividad. Eso quiere decir que aproximadamente un 72% de las pruebas que se realizan por personas sospechosas de tener el virus resultan negativas. Pero si hacemos un cálculo, con este 33% estamos ante una situación verdaderamente alarmante, porque estamos muy por encima de todos los países de América Latina en positividad. Y República Dominicana ha sido, lamentablemente, muy lenta en la aplicación de las pruebas. El ministro de Salud Pública no lo dijo, pero hasta el día de ayer en República Dominicana se habían aplicado 4.542 pruebas en un total de 35 días. Desde el 2 de marzo, cuando comenzó todo esto, hasta el día de ayer, se habían aplicado solo 4.542 pruebas. Uno nada más tendría que hacer una especie de cálculo cruzado para darse cuenta de que los números de casos a los que nos exponemos, de acuerdo con estos cálculos, son verdaderamente sorprendentes. Héctor Rodríguez Cruz nos acompaña. El ministro de Salud Pública ha dicho que los casos en República Dominicana entre ayer domingo y hoy lunes aumentaron en 83 el número. Es decir, pasamos de 1.745 casos a 1.828 casos al día de ayer a las 6 de la tarde. Los casos nuevos, por tanto, son 83. Los fallecidos subieron 4 en el día de ayer hasta hoy. Son 86 personas fallecidas. Las personas recuperadas son 33. Y las personas descartadas son 3.361 personas. Esos son los casos. La media de personas fallecidas es de 62 años, la media de edad. El 78% de las personas fallecidas son hombres y el 56% de los infectados en todo el territorio nacional son hombres también. Héctor, ¿cuáles comentarios se pueden hacer de estos datos que hasta ahora hemos recogido de la rueda de prensa del ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Fausto? Comparto contigo 100% la apreciación que has dado. Has hecho un análisis muy ponderado y voy en la misma línea. Vamos lentos, estamos llegando tarde y noto más, Fausto, noto un cansancio en la estructura que está gestionando el control del virus. En este sentido, me preocupa igual que a ti
el escaso número de exámenes para dictaminar si tienen o no. Vamos lentos y cuando nos preguntemos dónde fueron esos casos, posiblemente habrá provincias y municipios donde todavía, pese al interés del Ministerio de Salud, no se ha hecho. Esto preocupa por dos razones fundamentales. En primer lugar, vamos mucho más lento que el virus, muy lentos. No es que quizás debamos ir a la par, pero sí bastante cerca del control y de la gestión. Esto, sin ser ave de mal agüero, nos lleva a decir que primero que hay que acelerar el paso y que si no lo aceleramos, las consecuencias van a ser lamentablemente mayores. Hay otras preocupaciones en las cifras también. El 68% son hombres de los fallecidos y de los infectados. Lugares que quedarán sin protección económica y sin protección moral. Aquí estamos viendo, y si esto se suma a todas las provincias y a todos los municipios, estamos ya viendo un tercer virus, que es el virus de la orfandad emocional, de la orfandad moral y de la orfandad económica. Entonces, el ministro de Salud Pública, sí, Héctor, el ministro de Salud Pública dijo que el 78% de los fallecidos son hombres y que de los infectados el 56% son hombres. Esto quiere decir que el virus está afectando fundamentalmente a la población masculina, que es donde está teniendo mayor mortalidad o morbilidad y donde está teniendo también más progresión. Hay el dato, y lo dijo hoy el ministro de Salud, de que en La Victoria penetró el virus y de que hay 4 casos positivos que en el día de ayer Salud Pública intervino en La Victoria. Hay 4 casos que resultaron positivos y hay 21 casos con sospecha. Lo que ha pedido el ministro de Salud, que las autoridades que rigen el régimen carcelario endurezcan las medidas o se atengan, digamos, a ser más inflexibles en las normas, en el cumplimiento de las normas. No relajar las normas porque evidentemente que el virus penetró a través de uno de los visitantes a la cárcel, a la Penitenciaría Nacional de La Victoria. Sí, esto, habiendo ya llegado el virus a poblaciones definidas, hay que intensificar la prevención. Pero como decía hace un rato, la prevención va lenta pese a las diligencias del gobierno. Esas poblaciones hay que tomar acciones bien pensadas, bien pensadas. Sabemos aquí que las cárceles están abarrotadas, más de la capacidad de los recintos. Y digo, entonces hay que crear, yo te tengo mucho temor a las comisiones, porque alguien decía que una comisión es un caballo hecho, un camello hecho por una comisión. Pero sí, pensemos lo que han hecho otros países. Han depurado a los reos, aquellos, es decir, aquellos que ya se hayan sanado y otros reos por el tipo de crimen o de delito. Y entonces quizá debamos pensar, más que llevarlos a las casas, hay que aflojar un poco las cárceles, quizás llevarlos a centros de aislamiento, donde se le garanticen los derechos y las condiciones necesarias de salud. Hay que poner atención a esa población, porque no solamente por el derecho que tienen los presos, los detenidos, los reos, a ser asistidos en esta situación de pandemia, sino porque esos reos tienen hijos, tienen hermanos, tienen madres. Entonces se convierte esto, además de las consecuencias lógicas de la pandemia, se convierte en un elemento de mortificación, de inseguridad y de dolor. Por eso debe tomarse una acción que concilie la rigurosidad de las medidas con la particularidad de las medidas en las cárceles en tiempo de pandemia. Ya, hay otro elemento. En aislamiento domiciliario,
el país tiene en este momento 1.481 casos, aislamiento domiciliario. De los 1.828 casos positivos de virus, 1.481 se encuentran en aislamiento domiciliario. A mí me preocupa mucho, Héctor, el aislamiento domiciliario. Es un dato que, aunque el ministro de Salud dice que hay asistencia de parte del sistema de salud a las personas que están aisladas domiciliariamente, no necesariamente resulta así, aunque esa sea la idea de que tiene el ministro de Salud y de lo que está convencido. Porque un aislamiento domiciliario generalizado en una sociedad como la dominicana, en donde hay tanta desigualdad, en donde hay tanta precariedad de las viviendas, de la atención, de las condiciones en que la gente vive, de hacinamiento en general, me inquieta sobre todo los casos en las familias precarizadas, en las familias con serias, muy serias dificultades económicas. Es decir, prácticamente el 90% de los casos de coronavirus en República Dominicana no tiene aislamiento hospitalario, sino aislamiento domiciliario. Y esto yo he insistido, sigo insistiendo, porque en definitiva estamos viviendo en una sociedad que nosotros la conocemos y que no es lo mismo decir que Peggy Cabral, que Miguel Vargas, que Luis Reyes, el director de presupuesto, o que José Jacín, el senador de la Romana, está en su casa a decir que 1.400 personas están en sus casas. Es decir, no es lo mismo, porque la vivienda de Miguel Vargas, de Peggy Cabral, de Luis Reyes, son viviendas distintas, diferentes a la mayoría de las viviendas de la sociedad dominicana. Y yo he revisado los datos de la Dirección General de Estadísticas que me dicen muy claramente, con mucha precisión, que el 70% de las viviendas en la República Dominicana no es apta para ser habitada por ciudadanos. Entonces, esto es un tema al que debemos ponerle atención. El ministro dijo hoy que esas familias que se encuentran en aislamiento con ciudadanos que tienen el virus están siendo atendidas, están siendo supervisados, observados, vigilados. Hay provisión de medicamentos para esas personas, pero esto puede inducir a que haya un mayor número de personas contagiadas. Vale decir, sería muy difícil que en una familia con una persona contagiada, sería fácil que llegue a 2 o que llegue a 3. Y eso pues va a aumentar el número de personas contagiadas y podría representar una condena de muerte para las familias que tienen una persona en su residencia en aislamiento domiciliario. Mira, Fausto, en la mayoría de los países no existe el aislamiento domiciliario. Es decir, nosotros vamos a tener que borrar de la estrategia de control del virus la categoría aislamiento domiciliario, porque esto está creando un embudo patológico. Las personas que tienen precariedad en el hogar, como tú dices, que no tienen condiciones, son las candidatas, como lo estamos viendo, el 90%, pero vienen de ahí las víctimas. Entonces hemos creado un embudo patológico del domicilio al hospital. Entonces yo creo que hay que hacer en la revisión de la estrategia, los estrategas que vean de ahí, que eso no existe. Esto es un engaño, un autoengaño. El aislamiento domiciliario no existe en los demás países. Cuando hablemos aquí de aislamiento, ojalá podamos hablar de un solo aislamiento, que se haga la corrección propia, estratégica, no conceptual. En segundo lugar, hay que reforzar el aislamiento hospitalario y esos hoteles que está dando Azonahores y otras instituciones que se están incorporando
tienen que ser destinadas precisamente a las víctimas que están identificadas y arreciar la tipificación de los demás, porque nosotros no sabemos cuántas personas han sido contaminadas involuntariamente por sus familiares. Entonces creo que hay Bueno, que orientar las estadísticas, sí, la lectura de las estadísticas y borrar de la estrategia el concepto de aislamiento domiciliario. tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y yo resumo lo siguiente. De los 1.828 casos, si les restamos los 1.481, solamente estamos teniendo 447 casos que están en aislamiento hospitalario. En un momento retornamos. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros y muchas gracias a Héctor. Tuvimos que suspender muy brevemente para hacer una pausa comercial, Héctor, y te pedimos disculpas. Decía que estos casos tienen que ser atendidos con mucha cautela y con mucha dedicación. El personal de salud, el ministro de Salud lo está elogiando y está diciendo que están haciendo un trabajo extraordinario. Por otro lado, Héctor, me gustaría que conversáramos muy brevemente sobre la cuestión política. Hoy el presidente de la República envió ayer, y ya el Senado lo va a conocer hoy, una propuesta de aumento del de los días del estado de emergencia, la autorización para el toque de queda que vence ahora en abril y que de alguna manera le deja poco tiempo a las autoridades para todavía llegar a un momento que pueda decirse es el tope del crecimiento del COVID en República Dominicana. El Senado de la República va a conocer esto. Hoy el Partido Revolucionario Moderno emitió un comunicado, un documento en donde critica muy duramente la falta de transparencia en las compras gubernamentales para enfrentar el tema del COVID. Y no solamente eso, sino que además de criticar y presentar los casos de sobreprecios y de criticar que una sola empresa haya sido favorecida con estas compras, al mismo tiempo dice que no va a autorizar una extensión del plazo más allá del 30 de abril, que es una fecha que ellos entienden es suficiente como para el gobierno pueda tomar todas las medidas, que ellos han ofrecido apoyo al gobierno, que no han tenido respuesta y que parece ser, por lo menos por el tono del documento que yo leí en el día de hoy, ellos van a adoptar una actitud que va a ser mucho más crítica que la que habían tenido hasta este momento. ¿Tú qué piensas? El gobierno tiene que dejarse ayudar, no solamente porque tiene su tempo, su burocracia y sus limitaciones, sino porque debe dar paso a la responsabilidad que tiene la sociedad civil, que tienen las universidades, que tienen los empresarios y que tenemos todos los ciudadanos. En ese sentido, resulta en principio esperanzador la creación de la Comisión de Veeduría que se creó el día de ayer y que se anuncia en los periódicos hoy. Pero ojo, las comisiones pueden ser, son como abraxas, tienen la mitad de Dios y la mitad de diablo. Si no funcionan las comisiones, se convierten en tristeza y en burla. Las comisiones, por ejemplo, yo quisiera ver la comisión estratégica técnica reunida en las ruedas de prensa para que, la interpretación de los hechos sean mucho más plurales. Entonces yo creo que si esta comisión de veeduría que se anuncia hoy, conformada por miembros del gobierno, por miembros de las iglesias, por el CONEP y otros ciudadanos, si esto funciona, estamos pensando con la cabeza. Porque, repito, el gobierno no puede solo. Y es más, que lo acepte con humildad. Se está agotando su capacidad, como lo dije hace un rato, y esto tiene un gran riesgo en la efectividad de las medidas de prevención y de control. Hay una estrategia de guerra ya experimentada que se llama AAR. AAR, Action Adfer Action Review.
Es decir, actuar después de evaluar lo que hemos hecho. Esto es una estrategia que surgió en el ejército de los Estados Unidos y que se utiliza para el manejo de emergencias y desastres. Alguien tiene que ir evaluando lo que se está realizando, y yo creo que el gobierno está realizando acciones oportunas y pertinentes. Lo que siento es que no están siendo evaluadas para hacer correcciones y complementaciones. Entonces yo creo que debemos pedir, con respeto, el funcionamiento auténtico, verdadero, visible de las comisiones, porque yo no siento, por lo pronto, a pesar de que es una comisión joven, la efectividad, la visibilidad de la comisión operativa. Y esta comisión que se ha creado, que debe comenzar a funcionar antier, la semana pasada, por lo saludable que resulta en la administración de los recursos, y no solamente eso, en la pertinencia de las medidas. Si esta comisión tiene que comenzar a funcionar ya, aún en Semana Santa, es decir, aunque hay un componente muy saludable en la comisión, que es la presencia de la Iglesia, que aquí yo quiero decir presencias, porque deben haber, la Iglesia definirá cómo será, pero que no solamente pongan a una cabeza. Yo creo que debe haber ahí representantes, sacerdotes, diáconos y consagrados que están trabajando en las líneas de fuego, en los barrios carenciados. Es decir, es una acción, es una comisión de 24 horas con relevos. Por eso cada institución deberá tener, y esto es también una técnica que está prevista en la estrategia AAR, cada institución debe tener 4 o 5 miembros, de tal manera que como los mormones, nunca nadie trabaje solo. Segundo, que haya una carrera de relevo, de que esta comisión siempre esté funcionando con representatividad democrática durante las 24 horas. Adelante, Pablo. Esa comisión debe establecer, si ya debemos terminar, esa comisión debe establecer prioridades en función de los datos que ha ido aportando el gobierno y el Ministerio de Salud Pública. En el Distrito Nacional tenemos un 38% concentrado de los casos de coronavirus, 696 casos, en donde en el Distrito Nacional el 27% de los exámenes da positivo. Es decir, el 27% de positividad de los exámenes da. Así como en el país es un 33% de acuerdo a los datos del Ministro de Salud Pública, en el Distrito Nacional es un 27% de positividad. Esto está seguido por la provincia de Santo Domingo, que tiene, no el 38%, tiene el 15%, con 274 casos. Luego seguido de la provincia Duarte, con 141 casos, la provincia de La Vega, con 109 casos, y Santiago, que igualmente tiene un número igualmente alto de personas con el virus. Yo creo que estos son elementos fundamentales para la actuación de las autoridades. Héctor, tenemos que hablar, lo vamos a hacer posteriormente, no lo vamos a hacer ahora, del tema político electoral. El gobierno tiene como dos cabezas. Hay una cabeza pensando en la solución de la crisis de salud sanitaria y otra cabeza que está pensando en la parte política electoral. ¿Cuándo vamos a resolver eso? No sabemos. ¿Tendremos elecciones? No es posible que tengamos elecciones, como manda la Constitución, el 17 de mayo. Ya no habrá posibilidad de eso. Hay partidos que están proponiendo cambios. Tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una reunión del liderazgo político para hablar de estos temas alrededor de la Junta Central Electoral. Pero esto lo vamos a dejar para mañana, Héctor, para que continuemos con este diálogo sobre el coronavirus en nuestro país. Y luego está el tema de la salud mental, que tú muy justamente has estado mencionando, y hoy se publica un artículo tuyo en Acento sobre el tema de la salud mental y la necesidad de que pongamos toda la atención política a ella. Muchas gracias, Héctor, y gracias a los amigos televidentes que nos siguen a través de Acento TV. Muy bien, gracias.